Hola, a continuación voy a tratar de explicaros el cálculo de una nómina sencilla con la idea de que tengáis claras qué partes y cómo se estructura un recibo salarial para cualquier trabajador o trabajadora. Concretamente, esta nómina, este ejercicio, nos viene a decir que calculemos la nómina del mes de abril de un determinado trabajador de grupo de cotización 2 que percibe unas retribuciones de salario base de 1.300 euros mes junto con un plus de distancia de 100 euros mes, y además tiene o recibe dos pagas extras de salario base en junio y Navidad. Tiene un contrato eventual a jornada completa y como datos destacables también, la nómina nos dice que tiene un tipo de accidente de trabajo y enfermedad profesional del 1,35% y se le aplica un porcentaje de retención del IRPF del 2%. Bien, el inicio de la nómina, como veis, se compone de los datos de la empresa y por otro lado los datos del trabajador. Aquí colocaríamos el nombre del trabajador, así como el grupo de cotización al que está acogido dicho trabajador. A continuación aparece el periodo de liquidación, que viene a indicarnos la fecha y los días naturales liquidados. En este caso son 30, puesto que estamos en un caso de grupo de cotización mensual, recibe retribución mensual. Si fuera una nómina de remuneración diaria, se tendría que colocar el número de días que corresponderían al mes concreto, es decir, 30, 31, 28, 29 en tal caso. El primer punto a desarrollar en la nómina es el conocido como los devengos. Los devengos nos indican pues, las cantidades percibidas por el trabajador en ese mes concreto. Y lo que vamos a hacer es ir colocando los datos que nos da la nómina. Dentro de los devengos tenemos dos apartados claramente diferenciados, que son las percepciones salariales por un lado y por otro serían las percepciones no salariales. En el primer apartado nos dice que percibe 1.300 euros mes de salario base. Por tanto, nos iríamos al salario base, que esto viene determinado en muchas ocasiones por el convenio colectivo, y colocaríamos la cantidad de los 1.300 euros. A continuación nos iríamos a las percepciones no salariales y nos llevaríamos el plus de distancia que se encuentra debajo de indemnizaciones o suplidos por una cantidad de 100 euros que nos marca la nómina. Aquí tenemos que, os quiero hacer un inciso, y es que la diferencia entre salarial y no salarial os dije que estribaba básicamente en que cotizaba o no cotizaba. Hoy en día prácticamente todos los conceptos de una nómina cotizan. Incluso este plus de distancia que es no salarial, antiguamente tan solo cotizaba un porcentaje de esta cantidad. Pues bien, hoy en día el total del plus de distancia cotizaría dentro de la base de cotización. Una vez que tenemos los devengos, si los sumamos todos, obtenemos lo que se conoce como el total de vengado, que es la cantidad bruta que yo tengo en mi nómina. A continuación vendría el segundo apartado, que serían las deducciones. Sin embargo, para calcular este apartado, os dije que era necesario tener antes calculadas las bases de cotización. Y por tanto, lo que hacemos es pegar un salto en nuestra nómina y nos vamos al último apartado, que nos habla de la determinación de las bases de cotización. Las bases de cotización son 4 y voy a ir desarrollándolas una a una para que quede claro su estructura y su confección. La primera de ellas es la base de cotización de contingencias comunes, que se calcula básicamente sumando dos conceptos. Primero, el importe de la remuneración mensual, que como veis lo tendríamos aquí, que son los 1.400 euros, calculados anteriormente. Y a continuación se le adicionaría el importe de la prorata de las pagas extras. Este cálculo se hace de la siguiente manera, como veis aquí. Proratear significa llevarnos la cantidad de pagas extras que percibimos, distribuirlas a lo largo de los 12 meses, es decir, que en cada mes se perciba la parte proporcional. ¿Cómo se hace esto? Pues teniendo en cuenta que tenemos dos pagas extras de 1.300 euros cada una en Navidad y otra en verano, es decir, dos pagas extras, multiplicamos 1.300 que vale cada una por dos pagas que tenemos y lo dividimos entre 12. Y esto nos daría la parte proporcional por mes, que es la prorata de las pagas extras, que serían los 216,67.
Esta cantidad tenemos que tener en cuenta que siempre en la base de contingencias comunes lo vamos a tener que calcular. En esta nómina concreta nos dice que las va a percibir una en junio y otra en Navidad. Y por tanto, en nuestros devengos no voy a meter esa prorata de pagas extras. Esto solo lo colocaría aquí cuando el ejercicio me dijera que las pagas extras están prorrateadas en la nómina. Es decir, que cada mes va a percibir ese prorrateo de paga extra. ¿Y dónde se colocaría? Pues concretamente aquí, en gratificaciones extraordinarias. Pero como digo, este no sería el caso, puesto que las percibe en junio y en Navidad. Solamente tendríamos que colocarlo, bien, como digo, que nos dice el ejercicio que se prorratea a lo largo de los meses, o bien que estuviéramos hallando la nómina del mes de junio o la del mes de diciembre. En este caso tendríamos que colocar la parte de la paga extra colocada aquí. Bien, como no es el caso, seguimos. Esta sería la primera base de cotización. Si sumamos los 1.400 y los 216,67, obtenemos un total de 1.616,67. La siguiente base de cotización sería la de contingencias profesionales, que serían accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y conceptos de recaudación conjunta, desempleo, formación profesional y FOGAS. Esta base de cotización es muy sencilla de calcular cuando tenemos ya la de contingencias comunes. Y es que una vez que tenemos la de contingencias comunes, habría que sumarle a esta base las posibles horas extras que se hayan hecho en ese mes. En el ejercicio, como no me dice nada de horas extraordinarias, entendemos que no ha percibido ningún dinero por realizar horas extraordinarias y por tanto son cero. Por tanto, en este caso, la base de contingencias comunes y contingencias profesionales coincide con el mismo resultado. Una vez que tenemos estas dos bases, que son de las más importantes, antes de pasar a la siguiente, habría que comprobar los topes máximos y mínimos que establece la ley al respecto. Es decir, estas cantidades no pueden sobrepasar un tope máximo y deben estar por encima de un mínimo que establece la ley. Los topes máximos y mínimos vienen establecidos en la orden de cotización que se establecen todos los años a final de diciembre o principios de cada año, y concretamente yo en el lado derecho, aquí os he colocado la base de cotización del grupo 2, la máxima y la mínima, para que comparemos los resultados. Como vemos, estos 1.616,67 están entre 4.070,1 y 1.215,9, que es la máxima y la mínima. Por tanto, los cálculos los voy a hacer con estas bases. Si estos datos hubieran sido superiores a estos o inferiores a estos, tendría que haber cogido o bien la base máxima o bien la base mínima para hacer los posteriores cálculos. De igual forma que la base de contingencias comunes, la base de contingencias profesionales también tiene unos topes máximos y mínimos para comparar, que son, en vez de para cada grupo de cotización, tan solamente hay un tope máximo y mínimo. El máximo coincide con el de las contingencias comunes y el mínimo serían 1.050, que también estaría dentro de dicha base. Bien, una vez que tenemos hechas estas bases de cotización, las siguientes bases serían la base de contingencia de cotización adicional a horas extraordinarias. Esta base simplemente sería colocar el número de euros por los cuales he realizado yo horas extras en ese mes. Como hemos dicho que no he realizado, en este caso va a ser cero. No hay base de cotización por horas extraordinarias. Y finalmente, la última base sería la base de contingencias sujeta a retención del IRPF. Esta base, de manera general, os dije que nosotros lo que íbamos a colocar aquí sería el total de vengado que yo he calculado ya antes en el primer punto de los devengos. Esto no va a ser siempre así, pero en esta nómina sencilla, de manera general, nosotros lo que haremos será colocar el total de vengado. Cuando veamos unas nóminas algo más complicadas, pues ya os explicaré cómo se calcula esta base sujeta a retención del IRPF. Bien, pues una vez que tenemos dichas bases de cotización, lo que tenemos que hacernos es llevarlas arriba al punto 2 para calcular las aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y el impuesto sobre retención a las personas físicas, el IRPF.
En cuanto a las aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social, habría que llevarnos las bases y colocarlos en cada uno de los conceptos. Aplicaríamos la base de contingentes comunes o de contingentes profesionales dependiendo del concepto. En el contingentes comunes aplicaríamos la base de contingentes comunes, sobre el desempleo y formación profesional, la base de contingentes profesionales. En este caso, como veis, coincide, ¿vale? Luego va a ser el mismo resultado, el resultado de la base de cotización. Pero tenemos que tener en cuenta que si no coincidiera, estos dos bases de aquí serían distintas a las de aquí arriba. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Los tipos de cotización sobre los que se aplica a la base de cotización propiamente dicho son los que tenemos en este lado derecho, que vienen sacados de la orden de cotización que se actualiza todos los años. Como veis, contingencias comunes para el trabajador se aplica 4,7, se aplicaría este porcentaje sobre la base de contingencias comunes. Desempleo y formación profesional se le aplica el 1,60 y el 0,10 sobre la base de contingencias profesionales. Y sobre estos porcentajes que se aplican sobre la base sale una cantidad. Esta cantidad, si la sumamos, nos da un total de 103,47 euros por cotizaciones a la Seguridad Social. Y en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se aplicaría sobre los 1.400 euros que tenemos aquí, sobre la base de sujeta a retención, que como veis es el 2% que dijimos y nos sale una cantidad de 28 euros. Bueno, en la nómina tenemos que saber que se deducen las retenciones a cuenta del IRPF aplicando un tipo de porcentaje, en este caso el 2%, que este porcentaje se aplica en función de la retribución bruta anual y las circunstancias personales y familiares del propio trabajador. Posteriormente, lo que hace la empresa es ingresar ese dinero en la hacienda pública y el trabajador lo compensa en su declaración de la renta posteriormente en el mes de junio. Si sumamos las dos cantidades que hay que deducirse, nos sale un total de 131,47 euros de impuestos que se tienen que pagar por la nómina del trabajador. Pues bien, una vez que tenemos estas deducciones, lo que hacemos es restarlo al bruto que tenemos. Es decir, lo que hacemos es calcular el total a deducir. Perdón, el total a deducir serían los 131,47. Lo que hacemos es calcular el líquido total a percibir, que sería al total de vengado, los 1.400, le restamos los 131,47. Y nos llega a dar una cantidad total de 1.268,53 euros que va a percibir el trabajador por la nómina del mes de abril. Para finalizar, tengo que comentaros también que además de estos porcentajes que se deducen, el trabajador en su nómina también tiene que pagar el empresario. ¿Y dónde aparecen estos conceptos que paga el empresario en la nómina? Pues aquí abajo, en aportaciones a la empresa, aparecerían los conceptos que paga el empresario por la nómina. Este 23, 1,35, 6,70, 0,60 y 0,20 son los conceptos que vienen aquí aplicados al empresario, ¿vale? Y que se aplicarían en las bases de cotización correspondientes. Concretamente, el empresario en este caso tendría que pagar una cantidad total de 524,61 euros en la nómina de su trabajador. Y con esto finalizo el desarrollo sencillo de esta nómina. Espero veros en próximos vídeos. Un saludo.